Bienvenidos a este videito donde les doy algunas ideas de cómo aprovechar mejor la energía de Plutón en Acuario según la casa que les esté activando en sus cartas. Primero que nada, por supuesto, es importante entender la simbología de Plutón, que es regente o embajador, también le podemos llamar, de la energía escorpiana. Los planetas en sí, en cierto modo, llevan la energía del signo que rigen hacia otras energías y permiten una conexión entre ambas. En este caso estamos conectando la energía de tipo escorpiana con la energía acuariana. Antiguamente, Escorpio y Virgo, todo ese sector incluyendo a Libra, eran solo un signo. Esto lo escuché de algún astrólogo. Y eran solo 10 signos, pero luego esto se separó y a mí me hace sentido que se hayan convertido en los 12 signos. Porque si ustedes se fijan, tanto el símbolo de Virgo como de Escorpio son bastante semejantes. Es como una M que algunos dicen que simboliza la serpiente, que tiene que ver con la salud, con la sanación, y otros lo asocian, para mí tiene un poquito de las dos, al intestino, que tiene mucho que ver con el discernimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en Virgo se trata de la salud y el discernimiento en el plano terrenal, en el plano físico. Yo cuido mi cuerpo. En cambio, en Escorpio se trata de la salud y el discernimiento emocional. Y la diferencia también es que Escorpio es radical porque se encarga de las decisiones radicales, a diferencia de Virgo, que es el que tiene que encontrar la manera en que las cosas encajan y funcionan. Entonces, este Plutón, como embajador de Escorpio, en el fondo viene a llevar esa cualidad de tomar decisiones radicales, donde se dice sí o se dice no, donde yo a lo que le digo sí lo incorporo en mi vida, porque Escorpio, al ser emocional, signo de agua, tiene que ver con la fusión entre las cosas. Entonces aquello que yo digo, sí, esto me sirve, o sí, esto me hace bien, esta relación me hace bien, etc., yo la incorporo a mi vida y la protejo. Bueno, como es un poquito radical, puede tender a aferrarse obsesivamente a ella. No es la idea es generar una conexión sana. Y por el lado del no, de no quiero esto en mi vida, es porque Escorpio tiene que hacer ese discernimiento de aquello que no me sirve en mi vida, tiene que ser eliminado de ella. ¿Cuál es el problema acá? Muchas personas toman esta energía escorpiana, plutoniana, en el extremo destructivo, porque una de las formas de eliminar algo de la vida es destruyéndolo. Pero no siempre tiene que irse hasta ese nivel. Muchas veces basta con poner un límite claro, y ese Acuario, usando a este Plutón, viene mucho a eso, a decir, este es el límite. De aquí no traspasas, de aquí no hay más conexión. La conexión llega hasta aquí. O simplemente corto esa conexión. Ya no hay más conexión. Una cosita súper importante con Plutón en general, donde sea que esté, es que no importa cuánto uno se aferre a algo o a alguien, ese Plutón se va a encargar de sacártelo igual. Porque si tú decides aferrarte tóxicamente a esa relación, a esa persona, a ese ser, a esa cosa, a esa situación, solo te vas a intoxicar. Y como seres humanos, cualquier intoxicación finalmente nos termina liquidando. Por lo tanto, ese Plutón te viene a decir, en cierto modo, sobre todo en aspecto a Saturno, que si no lo haces tú por voluntad, por las buenas, va a ser, digamos, que el universo, en cierto modo, el que va a hacer las cosas por ti. Y si tú no logras evolucionar, porque este Plutón, sobre todo en Acuario, tiene mucho que ver con la evolución, con evolucionar, entonces, si no lo haces por voluntad, es que te va a llevar por arrastre. Entonces, siempre es mejor con estas energías poner de la voluntad propia si uno quiere que se considere nuestra existencia, ¿sí? Ahora les voy a ir explicando cómo va a afectar esto y cómo aprovecharlo mejor según la casa donde le va a caer a cada uno. Si no conoces tu carta, puedes contactarme para que lo revise y te pueda ayudar a orientarte sobre cómo aprovechar mejor esta energía de Plutón retrógrado. Si te cae en la casa 1, esta energía va a estar directamente afectando tu personalidad, tu manera de enfrentar la vida, sobre todo en situaciones más bien nuevas. Entonces, como es Plutón y es Acuario, esto se trata de decisiones radicales respecto a cómo te estás integrando a través de la sociedad, porque Acuario tiene que ver directamente con los grupos sociales, las ideologías colectivas, sociales, intelectuales, con la tecnología. Tu manera de enfrentar la vida es a través de esta energía acuariana,
pero ese Plutón te viene a decir, aquí algo tiene que cambiar, porque las cosas tal vez no están como tú necesitas que estén, en orden de proteger tu vida, en orden de hacer valer tu vida. Entonces tienes que decidir, ¿están tus acciones, tus decisiones, tus ideologías siendo las correctas para mantener, en el sentido de mantenerte vivo frente a todas las situaciones que se te presentan? También tienes que pensar en si acaso te estás integrando a las agrupaciones, a las ideologías adecuadas para que se preserve tu vida. Tienes que pensar en qué acciones necesitas reforzar y cuáles vas a tener que dejar atrás para que te puedas posicionar en los grupos que coinciden con tu manera de ser y de pensar, para que puedas tener esta estabilidad y seguridad de proteger tu vida en el fondo, porque la casa 1 tiene que ver con directamente cómo uno protege su vida. Si este tránsito de Plutón en estos momentos te cae en la casa 2, significa que tienes que pensar en cómo estás valorizando tu vida, cómo estás consiguiendo tus recursos. Te estás valiendo de la tecnología y la innovación, la creatividad, las creaciones que nos ayudan como a facilitar la vida y a trabajar colectivamente, a conectar con el colectivo. ¿O acaso te estás atorando en ideologías, maneras que ya no te están funcionando y te están estancando? ¿Te has atrevido a probar nuevas maneras de conseguir recursos para ti o de valorizarte como persona dentro del colectivo social o de alguna agrupación en específico? ¿O acaso solamente te encuentras en ambientes donde te están drenando, donde no se te está valorizando, donde no te consideran? Y aquí viene una parte bastante difícil, que es este Plutón en Acuario, y es reconocer si tú como persona sientes que ya no puedes seguir con ciertos grupos, ciertos ambientes sociales y necesitas ya cortar con esos ambientes porque te están haciendo daño a tu propio valor personal. O al contrario, tienes que aceptar que en alguna agrupación tal vez ya no quieran tu presencia, ya no quieran contar contigo por el motivo que sea. Toca pensar en eso, porque tal vez basta con hacer algún cambio en alguna parte de ti o en alguna manera de conseguir tus cosas, o a veces simplemente toca aceptar que hay que buscar un nuevo camino, un nuevo grupo. Si te cae en la casa 3, tiene que ver con tu mente y las relaciones cercanas, sobre todo con tus pares, vecinos, compañeros, colegas, amistades, hermanos, hermanas, todo ese tipo de relaciones más de par, ¿sí? Que están como en igualdad contigo, sobre todo generacionales. Entonces, aquí Plutón, sobre todo en retrogradación, te viene a decir que reflexiones sobre tus ideologías. Cómo estás tomando tus ideas, tu manera de expresarte, si acaso lo estás haciendo de manera correcta o estás siendo un poco nocivo. Esta energía acuariana tiende mucho al narcisismo intelectual, entonces puede ser que tal vez te aferras a una idea de que tú sabes más que los demás, o alguien en tu entorno puede tener esa actitud. Entonces obviamente eso es algo nocivo, porque una cosa es saber más y poder apoyar con ello, y otra cosa es hacerlo porque simplemente quieres validar tu existencia o alguien quiere validar su existencia con eso, lo cual no genera ningún verdadero aporte. La gracia de la casa 3 es que esto sea un aporte a través de la socialización con los cercanos, y tienes que reflexionar sobre eso. Cómo te estás comunicando, cómo estás intercambiando información, si acaso necesitas tomar algún curso para actualizarte sobre la tecnología y las herramientas virtuales que tenemos hoy en día. Si el tránsito de Plutón te está pasando por tu casa 4, esto va directamente a hacer una limpieza en tus raíces, en tu base de vida que absorbiste desde la infancia. Entonces, aquí tienes que pensar en qué ideas, ideologías, creencias te fueron inculcadas o tú absorbiste de tu entorno durante la infancia o en el pasado, que has acumulado en tu memoria, las guardaste en tu memoria y que acoges como una costumbre, pero que ya en realidad no te están haciendo bien o no te están permitiendo integrarte bien a la sociedad. Entonces aquí es donde tienes que hacer esta limpieza plutoniana, este discernimiento, donde tienes que decir, ok, esta parte de mi pasado que yo aprendí, que yo absorbí, todavía me sirve y de hecho me está ayudando mucho a salir adelante, pero estas otras partes o X cosa en realidad me está generando mucho conflicto. Casa 5. La casa 5 tiene que ver con nuestras habilidades personales, talentos, nuestra capacidad de destacar por aquello. Y también el entretenimiento. Tienes que pensar en si has logrado encontrar los espacios sociales para recrearte, donde puedas
sentirte incluido, ser parte de una agrupación donde la pasen bien, donde lo disfruten, donde puedan compartir ideologías, donde puedan potenciar sus talentos. Esto también incluye a los hijos, porque puede que no sea en ti esta situación, sino que puede ser a través de tus hijos o hijas. También si has descubierto nuevas maneras de disfrutar los placeres de la vida, porque hemos visto cómo la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces has encontrado nuevas maneras de disfrutar tu vida, de celebrar la vida, de pasarla bien, o tal vez para algunos porque también tiene que ver con los amoríos, así como cuando estás recién saliendo con alguien, tal vez haya nuevas personas que te puedan aportar en la vida y las estás conociendo a través de esto. Y también, por supuesto, el otro extremo, cuáles de estas situaciones o personas o agrupaciones o tal vez el comportamiento de tu hijo está siendo nocivo y es algo que hay que detener. Si te cae en la casa 6, esta es la casa de Virgo, por lo tanto tiene que ver con los hábitos, rutinas y por lo tanto el cuidado personal del cuerpo específicamente. Y aquí, por supuesto, tiene que ver directamente con cuáles hábitos, rutinas, comportamientos o trabajos necesitas sostener y fortalecer para tu bienestar y cuáles ambientes o rutinas, hábitos, etcétera, ya no te están aportando y por el contrario te pueden estar generando enfermedades. La casa 6 habla mucho a través de los síntomas en el cuerpo. Por lo tanto, si hay algo que está desbalanceado o que está afectándote negativamente, se te va a expresar inmediatamente por enfermedades. En el caso de ser Acuario, sobre todo enfermedades de tipo mental o del sistema nervioso. Acuario en la casa 7 tiene mucho que ver con más relaciones grupales. Probablemente junto con otra persona tú tienes un acuerdo, tal vez manejan una asociación, un grupo, etc. Entonces aquí tiene que ver un poquito con qué decisiones estás tomando en acuerdo mutuo que están permitiendo que puedan conseguir lo que desean conseguir en ese acuerdo, o si están integrando cosas, renovando un poco la energía de la relación o aprovechando la tecnología para ayudar un poco a esta relación y esta asociación. También tiene que ver con los juicios porque ahí es donde también hacemos acuerdos, pero acuerdos que son ya por un intermediario. Entonces para algunas personas puede hacer que alguna situación se tuvo que llevar a juicio. Entonces estos momentos es donde uno tiene que estar revisando las cosillas para que este acuerdo, esta negociación finalmente sea lo más justa posible. Si este tránsito te cae en la casa 8, es la casa de Plutón, por lo tanto vas a tener que trabajar cosas que son del tipo plutoniano, pero en relación a los ambientes sociales, la tecnología y sobre todo las ideologías que tienen mucha más relación con el área psicoemocional. Entonces aquí te tienes que preguntar, ¿cómo te ha ido enfrentando los temores, las heridas y los traumas que ya volviste conscientes? Si has descubierto alguna cosa que estaba silenciada. Acuario se relaciona mucho con las conspiraciones, entonces sobre todo con este Plutón pueda tener que ver mucho con que haya estado descubierto cosas que estaban moviéndose de manera oculta y que ahora se están exponiendo a luz y tú tienes que reflexionar y tomar decisiones en eso. Y también pensar en las claves para resolver los eventos sociales o las influencias sociales que tienen esta situación de como moverse por debajo, bien en lo calladito, donde tal vez tú tienes que tomar alguna como cartas en el asunto y tomar las riendas y como influenciar un poquito en esta situación. Sobre todo en esta casa tiene mucho que ver con poner un límite claro. Como dije, es una casa que tiene que ver con el ambiente más bien psicoemocional y de cómo y con quién te fusionas. Entonces vas a tener que pensar en los límites que necesitas poner o que necesitas sostener en caso sea necesario en esta situación. Plutón en la casa 9 y sobre todo en el signo de Acuario tiene que ver directamente, sobre todo y especialmente con las ideologías, porque es la casa que se dedica a estudiar en cierto modo las ideologías y a llevarlas a un nivel mucho mayor. Entonces acá te tienes que preguntar obviamente qué creencias ya no puedes seguir sosteniendo y cuáles sí debes no solo como defender, sino que debes estudiar bien para poder defenderlas bien, para poder decir esto es lo correcto, porque en la casa 9 es donde nosotros vamos a encontrar las verdades del universo. Y Acuario es muy bueno, tiene que ver mucho con el intelecto, entonces es un signo muy capaz de encontrar esto y con ese Plutón ahí está mucho más potenciada la habilidad para encontrar. Pero en estos momentos que está retrógrado, se trata más de hacer una búsqueda
en la información que ya has recopilado o en hacer un repaso en esa información, de entenderla bien y de profundizar lo más posible en ello. Obviamente, si hay algo que descubres que en verdad no está correcto, vas a tener que hacer una corrección en ello y tal vez vas a tener que soltar de tajo alguna creencia que venías sosteniendo o alguna ideología, y aquí esto se termina. También puede ser, sobre todo para los universitarios o que tienen relación con el área universitaria, que tal vez toca cambiar de ambiente, tal vez toca cambiar de carrera, toca cambiar de perspectiva, toca cambiar de universidad. También puede ser eso en caso de que la situación esté poniéndose muy tóxica o que no sea el camino o la ideología ya, las creencias o tu camino haya cambiado drásticamente. Si te cae en la casa 10, esto tiene que ver directamente con tu área más pública, lo que es visible para todas las personas. Por lo tanto, tiene que ver con tu estatus y con tu área ocupacional. Aquí, por supuesto, vas a tener que preguntarte con este Plutón retrógrado, porque Plutón aquí te va a poner muy difícil la situación de sostener el estatus, porque tiene que ser el correcto, tienes que hacer las cosas de la manera lo más correcta posible para la sociedad. Entonces aquí te tienes que preguntar qué dirección ha tomado tu área ocupacional, tu trabajo, tu estatus frente a los demás, qué espacios sociales, qué agrupaciones, qué ideologías, qué tecnología está contribuyendo, influyendo en tu imagen pública, en tu trabajo, y cuáles de ellas en el fondo vas a tener que descartar y cuáles vas a tener que sostener. Para algunas personas puede tener que ver directamente con cosas que absorben de la madre, para algunos tal vez el padre, o la persona que te inculcó los valores de cómo comportarte frente a los demás o en un espacio público. Tal vez esa persona te enseñó cosas que ya no son válidas para el día de hoy, que hoy en día están manchando tu imagen personal frente a los demás, o puede ser que al contrario te enseñaron cosas que tienes que sostener, que tienes que proteger, o puede ser directamente una situación con esa persona, generalmente es la madre, pero con esa persona que en el fondo cumplió ese rol materno de guiarte en tu vida pública. La casa 11 es la casa de Acuario, por lo tanto aquí vas a tener que hacer una revisión profunda en cómo te estás integrando en las agrupaciones, en la sociedad, si tus ideologías y proyectos son los adecuados para este momento o si los estás logrando concretar y no solo hablando de ello por todas partes. Aquí tienes que preguntarte a qué grupos perteneces, donde realmente te están acogiendo a ti y a tus ideologías, tus pensamientos, tu creatividad, tu capacidad de innovar, de aportar a este grupo, y en cuáles en realidad solo estás perdiendo tu tiempo. Como le había comentado también a la casa de Géminis, y también es válido para la casa 7, aquí puede ser de dos maneras. Puede ser que tú ya no sientes que perteneces a un lugar porque tú has evolucionado y necesitas avanzar, o tomaste una nueva dirección, o puede ser que la agrupación en la que estás ya, o el colectivo, la sociedad, porque esto puede ser a nivel más grande, como que ya no perteneces a ella en cierto modo, y esta sociedad te está demostrando a través de cosas directas o indirectas que no están encajando contigo. Entonces aquí tú tienes que determinar si acaso es algo que tú necesitas cambiar para poder integrarte, o es que, como acabo de mencionar, tú tomaste un sentido totalmente distinto y vas a tener que buscar otro ambiente social en el que encajar estas ideas tuyas, estos proyectos, y sobre todo encontrar con quienes resuenas. La casa 12, si lo tienes aquí, este es el espacio inconsciente o el universal. Ya aquí es donde se pierden los límites, pero por lo general lo llevamos más hacia adentro. Entonces aquí tienes que pensar en qué eventos macrosociales te han afectado y sobrepasado. Porque esta casa, como la de Virgo, tiene que ver con las enfermedades, en este caso sobre todo enfermedades de tipo psicoemocional. Entonces puede que hayan cosas que te estén sobrepasando, que tal vez fuiste acumulando de manera inconsciente, no las quisiste resolver en el momento que había que resolverlas, y ahora toca empezar a reflexionar en que probablemente esas cosas te están afectando porque no las has superado, no las has solucionado y solo las acumulaste y las guardaste dentro de ti. Puede ser que no eres solo tú, sino que es todo un colectivo alrededor de ti que está acumulando cosas que te están haciendo daño a ti también. Y tal vez inconscientemente lo has estado percibiendo, y ese Plutón viene aquí a tratar de ayudarte
a ser un poco más consciente de ello en cierto modo. Tal vez sea necesario que pases un poquito más de tiempo a solas para sanar y para tomar estas decisiones que son radicales. Eso sería. Que tengan un excelente periodo con este Plutón retrógrado, que puedan encontrar las respuestas que este Plutón les puede otorgar y nos encontramos en el siguiente video. Bye.